Buenas noches con todos y bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras, de la interioridad de las Sagradas Escrituras, tratando de entender más allá de lo que está escrito y además buscando unificar las ciencias con la espiritualidad, las ciencias con lo que está escrito, porque no deberíamos seguir caminos equidistantes. La ciencia por un lado y la espiritualidad por otro no es conveniente. Tenemos que ir de la mano como fue pensado así al inicio. Vamos a comenzar con nuestra presentación y vamos a hablar un poquito acerca de la sanidad. El título de nuestra clase es Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Bien, esto es un texto conocido por nosotros. Está escrito en el libro del Éxodo, en el capítulo 15-26. El mismo Creador nos dice, yo soy el Señor, tu sanador. Hay ciertas traducciones que utilizan Jehová, el Señor, Adonai, varios nombres, y hemos visto que este nombre es una forma de ocultar el nombre sagrado del Creador. Y hacemos bien en ocultarlo porque no debemos profanarlo. Además de este título de Yo soy Jehová tu sanador, le vamos a añadir que la sanidad está en mí. La sanidad está en mí. Es decir, en dónde tenemos que encontrarle al Creador, en dónde tenemos que encontrar la sanidad, es dentro de nosotros mismos. Veamos por qué. Por lo tanto, tenemos que transformar la crisis en oportunidad para nuestra sanidad. Es decir, desde el punto de vista de la escritura, desde el punto de vista de la interioridad de la Sagrada Escritura, tenemos que transformar o aprovechar la crisis en una oportunidad para nuestra sanidad. ¿De qué sanidad hablamos? La sanidad del cuerpo depende de la sanidad del alma. Como nosotros conocemos, dice mente sana en cuerpo sano. En realidad debería ser al revés. ¿Bien? Cuerpo sano en mente sana. Porque cuando tenemos la sanidad espiritual, vamos a adquirir, vamos a transformar, vamos a irnos sanando en nuestra interioridad. Nuestro cuerpo, en realidad, está formado por tres grandes grupos. La cabeza, en donde se aloja mayormente el cerebro, que comanda todas o casi todas las funciones de nuestro cuerpo. En el pecho está el corazón y más abajo está nuestro estómago y los intestinos. Cuando funciona nuestro cuerpo de una forma armónica, existe una conexión entre los órganos internos de nuestro cuerpo, incluyendo el corazón, se interconectan directamente a nuestro cerebro, ¿sí? A través de un nervio que se le conoce como el nervio vago. Hasta no hace mucho, los científicos decían que el cerebro
contiene millones, miles de millones de neuronas y es el único que comanda todas las funciones de nuestro cuerpo. Pero últimamente se ha encontrado que tanto el corazón, aquí en el centro, como nuestro intestino y nuestro estómago contienen neuronas similares a nuestro cerebro. Es decir, tenemos pequeños cerebros en el pecho, en el corazón, y también tenemos otro pequeño cerebro en nuestros intestinos. Estamos hablando de muchísimas neuronas. Claro que no son comparables con el número de neuronas que tenemos en el cerebro. El número de neuronas que están en el corazón están hablando de acerca de 100,000 y en el estómago alrededor de 400,000 neuronas. Pero el número de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, estamos hablando de miles de millones de neuronas. Y por lo tanto, el cerebro naturalmente es la mente más compleja. ¿Sí? Y tenemos de todas maneras algún grado de control de nuestras actividades en el corazón y en el intestino. Estos tres grandes grupos, hemos estado hablando nosotros, que corresponden a tres grandes grupos de nuestra propia alma también. Es decir, el cuerpo físico es una alegoría de nuestra espiritualidad. Fíjense cómo lo digo de una forma inversa, ¿no? El alma debería ser, desde el punto de vista que hemos aprendido, debería ser un reflejo de lo que tenemos en nuestro cuerpo. Pero en realidad es al revés, desde el punto de vista de la espiritualidad. La espiritualidad es el fundamento para lo que funciona en nuestro cuerpo y la parte física. Entonces, hemos hablado de que estamos constituidos básicamente, nuestro árbol de la vida, que se asemeja a nuestro cuerpo, está constituido por una cabeza, en hebreo es Rosh, el corazón, que en hebreo es Lev, y las vísceras o el hígado, que hemos hablado que es Kabez. Cuando hay armonía en estos tres, cuando hay intercomunicación entre estos tres, existe equilibrio en nuestro cuerpo. Esto que nosotros vemos es el jardín del Edén. El jardín del Edén, como vimos en una clase anterior, es nuestro propio cuerpo en donde fluyen esos cuatro ríos, que son los cuatro brazos que se interconectan a todos los lugares de nuestra interioridad. Y hemos visto que lo que conocemos como interioridad se denomina también tierra. Cuando la Biblia habla de la tierra, está hablando de nuestra interioridad. Todos los versos, cuando hablan en la escritura, son símbolos, y esos símbolos tenemos que interpretarlos en nuestra propia interioridad. Entonces, en nuestra interioridad existe una interconexión desde arriba a la cabeza con nuestro tronco. También vimos que nuestro cerebro, en grandes rasgos, tiene tres grandes capas. La primera capa, la más interna, que se comunica directamente con la médula espinal, ¿sí? Este pequeño cerebro que existe aquí internamente es el cerebro reptiliano. ¿Por qué se le denomina el cerebro reptiliano? Porque es la parte de nuestro cerebro que corresponde a nuestros instintos aprendidos en nuestra fase animal para poder defendernos
rápidamente de todos los depredadores. Es decir, la primera cosa que hemos aprendido a lo largo de nuestra evolución para ser seres humanos, esa parte está grabada aquí para poder sobrevivir en un ambiente muy hostil. Entonces, el cerebro reptiliano es el cerebro que está controlando directamente nuestra respuesta automática para poder sobrevivir. Pero luego aparece una capa adicional alrededor de este cerebro reptiliano que se le conoce como el cerebro límbico y está asociado a nuestras emociones. En otras fuentes se dice que este cerebro límbico corresponde al cerebro mamífero. Es decir, que corresponde a también los animalitos que viven en manada, particularmente los mamíferos que nosotros conocemos, han aprendido a vivir en manada y desarrollaron su capacidad emocional, que es la base para nuestro comportamiento. Pero cuando aparece el ser humano desarrolla un cerebro más grande alrededor de estos otros dos, que se le conoce como el neocórtex y que corresponde al razonamiento que nosotros conocemos en los seres humanos, al pensamiento, al raciocinio. Y esto nos ha permitido inclusive hablar, realizar ciertas actividades más allá de lo que los otros animales pueden realizar. Entonces, nuestro cerebro humano, otra vez aquí vemos esta correspondencia de una especie de trío que está reflejado también hacia abajo en nuestro cuerpo. Es decir, nosotros tenemos en nuestro cerebro una especie de imagen de lo que está aquí abajo en nuestro tronco. Y entonces vemos aquí esta interconexión directa. Como se puede ver, esta conexión con el cerebro reptiliano que se conecta directamente con la columna vertebral. Cuando todo funciona, existe armonía en todo nuestro funcionamiento, el corazón está ejecutando su actividad que está en una resonancia con todo el cuerpo. En la misma forma, en los intestinos. Cuando nosotros comemos, en nuestros intestinos, estas hormonas se dan cuenta de que existe allí comida y comienzan a procesarla. Pero esta comida tiene que tardar o tarda una cierta cantidad hasta llegar al estómago y de allí a nuestros intestinos. Para que este cerebro pequeño en los intestinos se dé cuenta de que la comida ya está allí, tarda un cierto tiempo. Dicen los científicos que hay unos 20 minutos, más o menos, que la comida tarda en llegar acá y comienza a ser procesada. Entonces, un ejercicio que nosotros tenemos que hacer para que esto funcione adecuadamente es comer con calma, comer con degustando todo y con medida, de manera que los alimentos entren despacio hacia nuestro intestino y comience el cerebro pequeño que tenemos allí a procesar los alimentos. Cuando todas estas funciones están en armonía, estamos en un equilibrio saludable. Es decir, el cuerpo completamente está interconectado entre sí. El cerebro que está en el intestino se conecta adecuadamente con el cerebro en la cabeza
y así como el corazón está ejecutando su trabajo, su irrigación hacia todo el cuerpo y particularmente al cerebro. Pero ¿qué ocurre cuando hay una interrupción en estas funciones? ¿Cuáles son las posibles interrupciones? Por ejemplo, la primera es, tenemos miedo. Imaginemos, por ejemplo, que estamos caminando por la calle y de pronto aparece un perro que no teníamos idea de que estaba por allí. Sale el perro y se nos enfrenta a nosotros. ¿Qué ocurre? Generalmente, cuando miramos en esta circunstancia, ¿bien?, reaccionamos inmediatamente. Hay varias opciones, varias cosas que pueden ocurrir allí. La una es o nos paralizamos o la más adecuada es salimos corriendo. En cualquiera de esos dos casos, lo que está ocurriendo es de que provocamos una desarmonía en las funciones de nuestra interioridad. Es decir, por ejemplo, nuestro corazón comienza a latir mucho más rápido debido al inminente peligro que tenemos allí. Pero ¿qué ocurre con la sangre cuando nos damos cuenta, nos asustamos de ese terrible peligro? La sangre del corazón, que está bombeando el corazón, se irriga hacia el lugar en donde es mucho más factible utilizarla. ¿En dónde es más factible utilizar en un caso como este? La sangre irá rápidamente hacia nuestras extremidades, hacia nuestros pies. ¿Por qué? Porque tenemos que salir corriendo de allí. ¿Y qué ocurre, por lo tanto, si es que en una circunstancia como esta la sangre se va y se concentra más en nuestros pies? ¿De dónde sale esa sangre? Si en un estado de equilibrio nosotros el corazón está bombeando a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí?, para que más sangre sea irrigada hacia nuestros pies, que necesitamos en nuestros músculos de nuestras piernas para poder correr, esa sangre tiene que salir de otros lugares menos importantes, en ese instante menos importantes. En este caso sería, no hay que pensar, no tenemos que detenernos a dilucidar, por ejemplo, ¿estará bien que salga corriendo o mejor me quedo o qué bonito perro, ni cosa por el estilo? Sabemos de que esta es una amenaza para nosotros y por lo tanto dejamos de pensar y la sangre no se bombea en toda su capacidad hacia el cerebro y por lo tanto dejamos de pensar y actuamos directamente. Entonces, se redirecciona la circulación hacia nuestros pies y salimos corriendo. Cuando esto es en un asunto de peligro, pero cuando estamos, por el contrario, en una circunstancia diferente, por ejemplo, en un estado en el que sentimos mariposas en el estómago. ¿Cuándo sentimos mariposas en el estómago? Particularmente si nos acordamos de nuestras épocas juveniles, el lugar más apropiado para las mariposas en el estómago es cuando estamos enamorados, el tiempo de estar enamorados. ¿Por qué sentimos mariposas en el estómago? Porque es allí en nuestra interioridad en donde comienzan a fluir nuestras emociones. El corazón particularmente también comienza a latir más rápidamente cuando químicamente se presenta ante nosotros una persona de la que nos enamoramos. Entonces, en la misma forma comienza a irrigarse
mayor cantidad de sangre en otras áreas, menos en el cerebro. Entonces, por ejemplo, en una circunstancia cuando estamos enamorados, ¿qué ocurre a veces en estos puntos en donde el amor que está más asociado con el deseo aflora? Es decir, si es que nos hemos enamorado químicamente, dejamos de pensar. Entonces, en ese estado, llegamos a ser tontitos. Por eso es que decimos que nos flecharon el corazón y aceptamos este amor en una forma sin razonamiento. Es decir, quedamos flechados significa que nos anularon el cerebro. Nos anularon el pensamiento. No pensamos, simplemente nos dejamos llevar por nuestras emociones. Entonces, estos son estas son circunstancias en las que se alteran nuestras funciones equilibradas en nuestro cuerpo. Y cuando nos dejamos llevar por nuestras vísceras o por nuestro corazón, que son nuestras emociones o nuestros impulsos primitivos, y hemos anulado al cerebro, es decir, no pensamos y tomamos decisiones basadas en todas estas circunstancias, entonces ocurren desequilibrios en nuestra salud. Este desequilibrio puede ser temporal, pero ¿qué ocurre cuando dejamos pasar estos desequilibrios de una forma permanente? Es decir, por ejemplo, tenemos miedos permanentes, tenemos traumas permanentes. ¿Sí? Cuando ocurren estas cosas de una forma más acentuada, entonces existe una desconexión entre los tres cerebros que controlan nuestra interioridad. Y principalmente una desconexión con el cerebro, quien debería tener el total control de nuestra interioridad. Pasando a un resumen de lo que estamos hablando aquí, tenemos tres grandes funciones y esto es también una representación psicológica, de nuestra interioridad, pero que también está reflejado en el funcionamiento de nuestro cuerpo. En el cerebro está la razón. En el corazón está representado por la emoción. Y en nuestro intestino, en nuestro estómago, está representado por los instintos. Como vimos anteriormente, esto también está reflejado aquí en las tres capas que existen en nuestro cerebro. Este es el drama de nuestra interioridad, es el drama del jardín del Edén. Cuando decimos, o cuando leemos en la escritura, de que la serpiente, simbolizada por los instintos, la serpiente le dio de comer a Eva, que es las emociones. ¿Sí? La serpiente le dice, come del fruto prohibido. Y Eva se deja engañar de la serpiente. Es decir, en nuestra interioridad, en la parte baja de nuestro cuerpo, ocurre el drama del jardín del Edén. Y juntos, ahora cuando ya la mujer o nuestras emociones han comido del fruto prohibido, entonces anulan a la razón. Es decir, también le dan de comer del fruto prohibido a nuestra cabeza. ¿Bien? Entonces, el drama del jardín del Edén está en nuestra interioridad. ¿Qué ocurre cuando salimos del jardín del Edén? Después de haber caído,
Después de haber caído, el Creador le dice, por haber comido del fruto prohibido, entonces ahora vas a morir. Ciertamente morirás. ¿Y cómo morimos? Morimos porque las enfermedades comienzan a tomar control del funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, si es que no hubiera ocurrido este drama en el jardín del Edén, nosotros todavía estuviéramos viviendo. Y cuando digo nosotros, estoy hablando en una forma metafórica, porque cuando la Biblia habla del jardín del Edén, habla del Adán, que es el ser humano, y ese es cada uno de nosotros. Es decir, no es una historia que ocurrió hace miles de años, sino es una historia que está ocurriendo en el tiempo presente en cada uno de nosotros. Entonces, la enfermedad se produce por una desconexión de estos tres grandes grupos. Cuando leemos en la escritura que el Creador nos va a sanar, tenemos que mirar nuestra interioridad que está enferma y que es aquí en donde tiene que iniciar nuestra recuperación de la salud. ¿Cómo ocurre esta recuperación de la salud? Tiene que haber armonía, tiene que haber una estrecha conexión armónica entre nuestras funciones internas y nuestro cerebro. Cuando estas cuerdas que están dibujadas aquí están desafinadas o están rotas, no podemos establecer una comunicación entre nuestras funciones internas y el cerebro. Es decir, no hay música y en lugar de música, ¿qué va a haber? Va a haber ruido. Y el ruido, cuando nosotros escuchamos ruido, el ruido nos estorba, el ruido nos enferma. El ruido no es un sonido agradable que va a ayudarnos a nada. Pero si en lugar de ruido nosotros sintonizamos cada una de estas cuerdas que son las comunicaciones internas entre el cerebro, el corazón y nuestros intestinos, afinamos estas cuerdas y comenzamos no solo a afinarlas, sino también a aprender a tocarlas, aprender a extraer música de ellas. Entonces vamos a comenzar a sanar. La sanidad, volviendo al tema de nuestra clase, la sanidad en realidad está en nosotros. ¿Por qué decimos que la sanidad está en nosotros? Comenzamos con un verso que dice, yo soy Jehová tu sanador. Si es que decimos que el Creador es nuestro sanador, veamos cómo ocurre esto. Si es que el Creador es nuestro sanador, en el árbol de la vida que nosotros conocemos, ya sabemos que en este árbol de la vida está escrito el nombre del Creador. Yud, Hei, Vav, Hei. El Creador está dentro de nosotros. Ustedes recuerdan cuando hablamos de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está escrito, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que cree en mí y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Creador va a entrar a nuestra interioridad. Y no es que va a entrar a nuestra interioridad. El Creador está en nuestra interioridad, pero no lo hemos aprendido a ver. Si el Creador está en nuestra interioridad, el Creador es luz.
Si el creador es luz, esa luz, ¿de qué luz estamos hablando? Es la luz del conocimiento. ¿Por qué es la luz del conocimiento? Porque el mismo Yahshua dijo, y esta es la vida eterna, ¿no? Era la vida eterna y esta es la vida eterna. Que te conozcan, que te conozcan a ti, a ti, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿de qué se trata toda la sanidad en nuestra interioridad? La sanidad de nuestra interioridad se trata de dejar entrar esta luz, que es el conocimiento, y que nos lleva a la vida eterna, porque a través del conocimiento le conocemos al Creador. ¿Y dónde está el Creador? Está en nosotros. Está en nuestra propia interioridad. ¿Sí? Si es que el Creador está en nosotros, tenemos que hacer que esta luz comience a iluminarnos en nuestra interioridad, y precisamente es la misma simbología de que esa luz, que es el conocimiento, me va a permitir sintonizar estas cuerdas internas para yo comenzar a aprender a generar música en nuestra interioridad. Entonces, en esta forma, como hemos estado viendo, en nuestro corazón, el ritmo cardíaco cambia dependiendo de cuáles son nuestras actividades. ¿Qué es lo que vemos? Si estamos frustrados, por ejemplo, ocurre un cambio en nuestras ondas que se genera en el corazón. Cuando estamos frustrados, esta es la típica onda del corazón, que significa que está funcionando de una forma diferente y tiene inclusive unas ondas, una frecuencia completamente distinta, errónea. A esto podríamos decir precisamente lo que dice en el libro de Génesis, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, aquí tenemos caos. ¿Sí? En nuestra interioridad tenemos caos. ¿Por qué? Porque estamos frustrados, porque estamos con miedo, porque estamos actuando de una forma diferente. Pero cuando nosotros, por el contrario, sentimos una emoción agradable, como en este caso el aprecio, el amor, cuando sentimos, cuando escuchamos bonitas palabras de afecto, etcétera, nuestro ritmo cardíaco cambia, ¿no? Entonces aquí hay armonía, ¿sí? Armonía en nuestra interioridad, y existen ondas un poco más limpias, ¿no? Un poco más limpias, y estas ondas son el fruto de que también se producen en nuestra interioridad ciertas hormonas que comienzan a producirnos un estado agradable en nuestra interioridad. Cuando sentimos amor, aprecio, bondad, lindas palabras de otras personas, esto transforma nuestra interioridad en algo armónico. Y por lo tanto, en este estado, nosotros vamos a estar produciendo hormonas que equilibren nuestra interioridad y nos mantenga en un estado saludable. Perdón, sigamos con esto. ¿No? A ver. Ahora, miremos unos versos que están básicamente en el libro de Jeremías. ¿Qué dice? Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él.
tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Esto aparentemente es un verso bastante trágico, pero que tenemos que aprender a entenderlo, ¿sí? Porque cuando dice tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de angustia es el tiempo en el que justamente nosotros estábamos hablando hace un momento. Estamos angustiados por alguna circunstancia en nuestra vida. Algo nos angustia, nos preocupa, estamos aterrados, ¿eh? Y cuando estamos angustiados, sin embargo, el verso habla de una forma extraña. Dice, ¿cuán grande es aquel día? ¿Por qué grande? Porque desde el punto de vista de la escritura, en realidad estos tiempos de angustia son tiempos que deben disparar nuestra recuperación, que deben llevarnos hacia una transformación interna. ¿Hacia qué transformación? A hacer que sea un día grande. ¿Sí? El día debe ser grande en el sentido de que mientras más difícil son las circunstancias, más grande va a ser la recuperación. Y si es más grande la recuperación, mucho más habremos aprendido. Por eso dice, más de ella será librado. Luego en Jeremías 8:22 dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Es decir, está hablando el profeta Jeremías en una circunstancia que parece estar hablándonos de tiempos futuros y cosas parecidas. Pero en realidad está hablando de nuestra sanidad interna. ¿Cómo debemos sanarnos internamente? Vamos a estudiar un poquito esta palabra serí, que es el bálsamo. ¿Qué es el bálsamo? Es un ungüento, es algo agradable, es una medicina que va a curar nuestra interioridad. ¿Cómo va a curarse esta interioridad nuestra? Vamos a ver justamente en un momento. Dice el siguiente verso en Jeremías 51:8. En un momento cayó Babilonia y despedazóse, aullad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sanará. ¿Qué es Babilonia? Vamos a escribir por aquí, nuevamente recordar que la escritura cuando habla, estas palabras son claves para nosotros. Cuando habla de Babilonia, habla de Babel, como en una clase que vimos anteriormente. Babel es el corazón al revés, porque ¿qué es en hebreo corazón? Es lev. Entonces, cuando habla de Babilonia, no está hablando de una civilización, que está en pecado y todas esas cosas que parece describir los profetas, o la historia de la Torre de Babel, ¿no? Cuando habla de Babilonia, está hablando de nuestra interioridad. Babel significa el corazón confundido o el corazón que está al revés. Es decir, cuando estamos precisamente en nuestras angustias, en nuestras ignorancias, en nuestra ignorancia, por la ignorancia hacemos tonterías, cometemos tonterías. Y esas tonterías nos llevan a estos estados emocionales erróneos, erráticos, y bajo esas circunstancias cometemos lo que se conoce como pecados. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es anular la inteligencia. Cuando anulamos la inteligencia, nos dejamos llevar por nuestros impulsos animales o por nuestras emociones. Entonces, cuando habla la escritura de Babilonia, ¿sí? Debemos, claro, compadecernos de esta Babilonia que está en nuestra interioridad, que es nuestro estado de oscuridad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar bálsamo. ¿Qué es el bálsamo?
es la medicina que tenemos que tomar para nuestro dolor. Y entonces dice, quizás sanará. ¿Por qué quizás? Porque depende de todo lo que podamos hacer para recuperar nuestra sanidad. Sigamos. Entonces tenemos aquí dentro nuestro, dentro de nuestra interioridad, existe una estructura que está representada por las letras hebreas. La escritura, la Biblia, fue escrita en hebreo como un código de lo que ocurre en nuestra interioridad. Ya vimos que por un lado, el Creador está dentro de nosotros. Cuando está escrito en nuestra interioridad las 4 letras hebreas. Yud, Hei, Vav, Hei. El Creador está en nuestra interioridad y por lo tanto es el mismo Creador el que nos va a sanar. ¿Pero qué es lo que nos va a sanar? Veamos. Esta frase de Adon Olam, que es el amo del mundo, el amo del universo. ¿Quién es el amo del universo? El amo del universo es el Creador. Yud, Hei, Vav, Hei. Pero también es el Ein Sof. Vamos a señalar esta parte aquí. Bien. El Adon Olam es el Ein Sof. ¿Qué es el Ein Sof? El Ein Sof es el infinito. El Ein Sof es el todo y la nada. El todo es Sof y la nada es Ein o Ain. El todo y la nada es el infinito. Por eso es que el símbolo del infinito, nosotros lo vamos a dibujar así. El símbolo del infinito es la nada, que es el punto, y el todo, que en este caso parece como doblado. El amo del universo es el Adon Olam. Si hacemos una gematria, vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos un poquito más chiquitas de estas letras. Vamos a sacar las gematrias de Adon Olam y comencemos por la izquierda. Entonces, esta es una letra Mem que vale 40. Esta es una letra Lamed que vale 30 y una letra Ain que vale 70. Y luego tenemos una letra Nun que vale 50. Luego otra letra Vav, una letra Daleth que vale 4 y una letra Aleph que vale 1. Entonces, si sumamos esto, vamos a ponerle por aquí. Sería 140 aquí más 61. A ver, perdón, aquí me falta una. Aquí me falta una letra Aleph, una letra Vav que no le había escrito. Le voy a dibujar para que Adon Olam es aquí una letra Vav. Entonces, esto es lo interesante de la gematria porque si nos hemos equivocado, aquí nos falta 6 y por lo tanto, esto sería 146. Entonces le voy a poner aquí 146. ¿Bien? Vamos a borrarle y vamos a poner por acá 146. ¿Bien? 146 Adon Olam, 146 más 61, que es igual a ¿qué? A 207. ¿Bien? 207 vale Adon Olam. Y si nosotros sacamos también la gematria de Ein Sof, vamos a darnos cuenta de que también tenemos la misma gematria. Podemos hacer
aquí 80, la letra P 80, la letra Vav 6 y la letra Samech 60. Y tenemos nuevamente 50, la letra Nun, 10 y 1. Perdón, 10 y 1. Entonces aquí tenemos, sería 86 más 60, 146. Más 50, 196, 206, más 1, 207. Entonces tenemos que Adon Olam y el Ein Sof o infinito valen 207. ¿Cuánto vale la luz en hebreo? Es decir, la escritura está escrita de tal forma que inclusive con los números podemos sacar los mismos resultados. Veamos, la letra Reish vale 200. La letra Vav vale 6 y la letra Aleph vale 1. ¿Qué significa esto? Que la luz es igual también a 207. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, la luz, vamos a ponerle otro color. La luz, que vale 207, es la misma luz del amo del universo y es la misma luz del infinito. Es decir, tenemos que aprender acerca del creador infinito, ¿sí? Tenemos que aprender acerca de esa luz que es el infinito y que esa misma luz también está dentro de nosotros. Y el creador está dentro de nosotros, entonces tenemos que aprender a revelar esa luz. Ahora, el tiempo de aflicción, en este caso en hebreo es et tzara, et tzara. Esta palabra tzara, le vamos a poner esta palabra tzara, es la raíz de nuestros males. En el hebreo está escrito de tal forma que nosotros tenemos que realizar un trabajo de transformar nuestra interioridad como si estuviéramos también transformando las letras hebreas. Es decir, por ejemplo, si es que tomamos la raíz de aflicción, que es tzara, la raíz de aflicción, que está aquí, la raíz de la palabra aflicción, y le sublimamos, la raíz le transformamos, la elevamos. ¿Cómo elevamos? Vamos a relacionarlo esto aquí con, a ver, vamos a poner la letra Hei. La letra Hei vale 5, ¿cierto? No voy a poner la gematria de las otras. La letra Hei vale 5, ¿sí? Y esta aflicción que termina en tzara, ¿sí? Elevamos la aflicción a un estado más arriba que equivale a la yud que estamos transformando aquí, ¿no? Por ejemplo, esta hei, vamos a dibujarle aquí, esta hei se transforma en una yud, ¿sí? Tzara pasa a ser tzari. En la misma forma, digamos, pongamos un ejemplo muy rápido. Ustedes recuerdan cuando Sara, perdón, al inicio era Sarai. Sarai hizo un sacrificio para darle una letra Hei a Abraham. Entonces, aquí hay esa transformación, la transformación de las letras. Esta letra se divide, se está reduciendo para poder dar vida a otro. Pero ahora, en este caso, la letra Hei tiene que primero elevarse hacia una letra Yud, ¿sí? Para que pueda transformar o sublimar la aflicción. Es decir, estamos pasando de este estado que dice que la aflicción
el día de la aflicción será un día grande. ¿Qué significa? Estamos elevando la aflicción a un lugar supremo, en donde está la ayuda. Entonces, cuando entendemos que nuestro estado de caos, de aflicción, tenemos que llegarlo hacia a elevarlo hacia una altura superior, entonces vamos a transformar nuestra interioridad. Otro ejemplo de cómo transformamos nuestras letras es de pasar de Ani. Ani es cuando yo solo pienso en mí. Ani, ese soy yo. Ese soy yo y soy tan yo que no me parezco a nadie. Y hay canciones inclusive de esto, ¿no? Yo sigo siendo el rey. Entonces nos creemos los reyes del mundo y sin embargo pensamos ser reyes de nuestra interioridad, pero en realidad no somos reyes de nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque quien en realidad es rey de nuestra interioridad es nuestras emociones. Cuando nuestras emociones o nuestros impulsos son los reyes, no hay rey que valga porque estamos anulando nuestra inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre de Ani? ¿Qué tengo que hacer Ani? Tengo que transformarle en Ain. Es decir, yo tengo que ir transformando la posición de las letras. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, aquí, esta letra que está segunda pasa a ser última. Y esta letra que está aquí, última, pasa a intermedia, ¿no? Entonces, reordenamos nuestras letras en la misma forma en que reordenamos nuestras emociones. ¿Qué significa reordenar nuestras letras en la forma que reordenamos nuestras emociones? Cuando simbólicamente en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro cuerpo que debería estar así, ¿sí? Perdón, hagámosle un poquito más. Cuando nuestro cuerpo que debería estar así, ¿sí? En realidad, simbólicamente, está al revés. La cabeza está abajo. Cuando dominan nuestras emociones o nuestros impulsos, lo que estamos haciendo es rebajando nuestra cabeza. Estamos poniendo la cabeza más abajo de nuestros pies. Y por lo tanto, quien controla nuestro cuerpo es nuestras emociones y nuestros impulsos. Este trabajo de transformar el orden de nuestra interioridad, en donde la cabeza tiene que estar siempre arriba, controlando lo que está abajo, es el mismo trabajo que nosotros vemos en la escritura de transformar las letras. Cuando existe esto, es decir, el ejemplo de la escritura es de que nosotros conocemos lo que está escrito y cuando estamos conociendo lo que está escrito, la forma y la belleza de lo que está escrito, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trayendo luz a Sion. Trayendo luz a Sion significa traer la luz a nuestra interioridad. Es decir, en nuestra interioridad está el monte de Sion. ¿Por qué en nuestra interioridad está el monte de Sion? Porque en nuestra interioridad está también el templo. Por eso no dice la escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si nuestra interioridad es el templo, tenemos que traer luz a Sion. ¿Cómo traemos luz a Sion? Con la oración. Con la oración traemos luz a Sion. La oración no se trata de rezos, no se trata de oraciones largas, no se trata de pedir, pedir y pedir, ¿no? La oración se trata de nosotros mismos revelar esa luz que está en nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque el Creador está en nuestra interioridad. Si el Creador está en nuestra interioridad y nosotros con el conocimiento reconocemos que Él está en nosotros, descubrimos que el Creador tiene que estar ordenado, porque acuérdense que dice que Él es un Dios de orden. Entonces, si el Creador es un Dios de orden, en nosotros se va a manifestar también el orden. Y cuando hay orden,
comienza a fluir la música. La música no es desordenada. La música no es una sucesión de ruidos y de notas. La música es una sinfonía que hay que componerla, que hay que arreglarla. Por eso los músicos necesitan de arreglistas, necesitan de conocer la música, porque la música hay que arreglarla, hay que componerla. ¿Por qué se les compone? Porque hay que poner las notas en su debido lugar. Cuando ponemos las notas en su debido lugar y se ejecutan a su debido tiempo, entonces hay música en nuestra interioridad. Si es que estamos pasando por un tiempo de aflicción, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la armonía en nuestra interioridad. ¿Cómo buscamos la armonía en nuestra interioridad? Buscamos la armonía a través de lo que dijimos a través de la oración. A través de la oración, a través de la meditación, a través de pasar por el desierto. ¿Qué es pasar por el desierto? Meditar. Pasar por la introspección en nuestra propia interioridad. Por la reflexión. ¿En dónde está el Creador? El Creador está en nosotros. ¿En dónde está la luz? La luz está en nosotros, pero no la vemos. Está tan cerca de nosotros como el párpado a nuestros ojos. Y sin embargo no la vemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a descifrar nuestra propia interioridad. A ver cómo funcionamos. Cuando estamos en desarmonía interior, hemos dejado llevar, ¿no? Nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos, por nuestras iras, por nuestras arrogancias, orgullo o por nuestras pasiones. Esto en un estado continuo nos va a llevar a la enfermedad. Y la enfermedad nos lleva a la muerte. Pero ¿qué debemos hacer para recuperar la salud? Hemos visto que la forma de recuperar la salud es a través de la meditación. Es a través de respirar alegría. Es a través de ser agradecidos. Es a través de anularnos nosotros como ególatras, ¿sí? Y llegar a ser humildes. Comenzar a revisar que en nuestra interioridad tenemos el poder de nuestra salud. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar las hormonas de la salud. Cuando estamos tristes, nuestro cuerpo produce unas hormonas que comienzan a frustrarnos. Y cuando, por el contrario, estamos en un estado de armonía, cuando buscamos la armonía en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, entonces ese estado de armonía nos produce, nuestro cuerpo comienza a reaccionar y a producir las hormonas necesarias para nuestra recuperación. Esto es, Jehová es nuestro sanador. Es decir, si esperamos que la sanidad venga de afuera, vamos a esperar mucho tiempo. La sanidad no viene de afuera, la sanidad viene de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Creador está en mí. Porque la luz está en mí. Yo tengo que aprender a encontrar esa luz y esa armonía. Tengo que aprender a recuperarme de ese desastre interno, de esa desarmonía, de esa falta de comunicación entre nuestros tres cerebros. Cuando comenzamos a encontrar esa armonía interior y comenzamos a encontrar la música que tenemos que tocar en nuestra interioridad, entonces vamos a estar alegres, entonces vamos a estar optimistas, entonces vamos a amar, vamos a vivir la vida pensando en que solamente es estos 70, 80 años que vamos a vivir y después la muerte. Esa vida no tiene sentido. Cuando la vida se acaba con la muerte, entonces no es vida.
La vida tiene que llegar mucho más allá. La vida es movimiento. La vida debe ser movimiento. La vida debe impulsarnos siempre a días nuevos, a pensamientos nuevos, a circunstancias nuevas. Y de eso se trata toda la Biblia. La Biblia se trata de recuperar nuestra propia salud a través de conocerle a Dios y conocer que Dios no está lejos, está dentro de mí. Cuando conocemos que Dios está dentro de nosotros, entonces estamos mirándole cara a cara. Estas alegorías, cuando vemos que dice Dios, que dice que Moisés vio a Dios cara a cara, no es que Dios tenga una cara, sino que Dios está en mi interioridad y puedo percibirlo. Cuando comenzamos a percibir la luz de Dios, entonces vamos a comenzar a sentir armonía y comenzamos a sanar nuestra interioridad.